Buen día, en esta oportunidad voy a exponer mi punto de vista y un poco el análisis que he realizado respecto a los argumentos que hubo en el debate de esta persona que era vegetariana y el contraponente o la otra persona que era omnívora, ¿no? Eh, Considero en primer lugar uno de los primeros intercambios importantes que ocurren es cuando uno de los participantes afirma que el ser humano es omnívoro por naturaleza y que por esta razón debería comer carne. Y realmente si analizamos este argumento, se podría obtener como premisa que el ser humano es omnívoro y que la conclusión es que por ser omnívoro el ser humano debe comer carne. Y claro, a primera vista tal vez puede parecer razonable, pero cuando se analiza con más detalle, el razonamiento no necesariamente es coherente o no se sostiene, ¿no? Porque el hecho de que el ser humano sea omnívoro solo significa que tiene esa capacidad biológica de poder consumir tanto alimentos de origen animal como alimentos de origen vegetal. Pero de ahí no se podría concluir que automáticamente puede existir una obligación o que sí o sí nosotros debamos consumir carne. Y bueno, acá aparece este tipo de falacia que es la falacia naturalista, que básicamente consiste en pasar de lo que es a lo que debería ser, ¿no? Es decir, por consumir algo o asumir que algo es correcto simplemente porque ocurre en en la naturaleza o es algo natural. Y honestamente creo que esta falacia es muy común en nutrición, sobre todo a nivel de redes sociales por la influencia de las personas que a veces malinforman, porque se escucha mucho de que porque es natural es mejor, o porque siempre se hizo así, o porque el cuerpo está diseñado para lo natural y se sataniza mucho todo lo que no es, todo lo que es artificial. Y sinceramente como si eso tal vez demostrara que algo es saludable simplemente por ser de la naturaleza, pero la realidad es que no siempre va a ser lo mejor, ni mucho menos lo correcto. Por otro lado, otro intercambio que, que se observó en el video es cuando se menciona que durante años los médicos y las instituciones han recomendado dietas con productos animales. Acá las premisas básicamente sería que las instituciones y los médicos han recomendado tradicionalmente consumir estos productos animales, concluyendo que consumir productos animales es correcto o incluso tal vez necesario, ¿no? Y en este caso hay una falacia que es como apelación a la autoridad, que básicamente es asumir que algo es verdadero solamente porque una figura o una autoridad lo está afirmando, lo cual es totalmente incorrecto, ¿no? Y esto me parece que es importante también porque en ciencia de la salud a veces nosotros solemos caer mucho en eso, ¿no? Porque repetimos que algunas recomendaciones que fueron dadas por otros nutricionistas o tal vez por licenciados o personas que tienen un mayor rango y simplemente porque tal persona lo dijo, o porque tal vez tal institución lo dijo, o siempre se enseñó así, sobre todo en las universidades, y no se analiza realmente cuál es el razonamiento detrás, ¿no? Claro que las autoridades científicas son importantes y orientan mucho, pero incluso considero que hasta ellos podrían equivocarse o actualizar sus posturas siempre y cuando tengan una nueva evidencia, ¿no? Y bueno, luego también aparece otro momento en donde se habla sobre la vitamina B12 y se menciona que algunos veganos presentan deficiencias de esa vitamina. El razonamiento sería que algunos veganos, o las premisas que algunos veganos tienen déficit de vitamina B12, por lo tanto la dieta vegana no se considera saludable. Y acá aparece la falacia que se llama ad hoc ergo propter hoc, que bueno, ocurre cuando dos cosas suceden al mismo tiempo y también es lo que básicamente se puede observar en la clase, ¿no? Y que se asuma que como sucede en el mismo tiempo, genera la causa del otro. Y lo cual, el problema es que el mismo hecho de que existan veganos con déficit de B12 ya que esto no va a significar necesariamente que el veganismo por su cuenta
va a ser la causal directa de este problema. Considero que ese déficit puede deberse a una mala planificación nutricional, tal vez a la falta de suplementación, a la falta de conocimiento o la falta de conocimiento en tema de lo que es alimentación, ¿no? Y considero, bueno, es algo que me hizo pensar mucho, porque en nutrición también es muy frecuente ver cómo se confunden asociar con causalidad, ¿no? Que obviamente que no es lo mismo. Para que sea o se genere una causalidad, muy aparte de que el estudio tiene que ser muy grande, hay muchos otros factores que se debe tomar en cuenta. Y, y nada, otro punto también que fue interesante al momento de ver el debate es cuando uno de ellos le dice que no tiene la capacidad suficiente para analizar la evidencia científica correctamente, ¿no? Y porque considero que ahí tal vez hay una falacia, porque en vez de responder directamente al argumento, tal vez se termina desacreditando a la otra persona, ¿no? Y creo que esto pasa tal vez muchísimo en algunos debates actuales, sobre todo en redes sociales. Muchas veces las discusiones se centran en ideas o pasan a enfocarse tal vez en atacar la inteligencia o la profesión o la misma experiencia de quien habla, ¿no? Con el mismo hecho de decir, no, ¿tú quién eres? O algo muy similar. Y nada, finalmente como reflexión final, considero que este análisis me deja una enseñanza muy importante en mis prácticas profesionales, porque siento que muchas veces creemos que el uso de la ciencia es simplemente citar estudios o mencionar estudios muy grandes como metaanálisis, por ejemplo, o repetir lo que siempre se dice de las instituciones o lo que dice tal persona que es reconocida, pero básicamente yo considero que esta clase me ha ayudado demasiado a poder analizar y entender que eso no es suficiente, ¿no? Y que uno mismo debería tener esa lógica, ¿no? La parte realmente difícil es interpretar correctamente la información y tal vez construir argumentos donde las conclusiones sí deriven de cosas lógicas, ¿no? Básicamente de las premisas. Porque como se vio en clase, incluso un argumento inválido puede sonar técnico o hasta convincente y esto es las falacias que se pueden ver, ¿no? Básicamente sería eso. Es mi opinión respecto al video como tal. Gracias.